En un video, esperen, voy a poner eso bien. Ahora sí, estamos en Call of Duty, mi juego que casi es favorito. Vamos a jugar un juego, pero vamos a quitar punto caliente. Todos juntos. No, no. Esto. Ponemos esto. Espérense. Todo se puede jugar en el. Convertirse en tu sustento diario, tu alimento diario, mapa del tu barco, razón chicos. para vivir. Y no como un vampiro que le chupa la vida al vid para él mantenerse en muerte. Y no como el zombie que come la carne del vid, del que tiene vida para él mantenerse en muerte. Porque eso es una perversión de la gracia de Dios. Entiendan, eso de vampirismo y de los zombies viene directamente del corazón Es que mi del mamá es diablo. cristiana y está viendo eso. Perdonen, en mi video le voy a subir todo el volumen. Ahí está. Oye, no me deja. Una perversión. Espera. Todo lo tuerce. Esto. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Todo Y él declara a Jesús, yo soy el pan de vida. Mapa Y nuevamente del cantamos barco. al gran yo soy. Chicos, no hay. Bíblicamente, un judío que creía en Dios. Antes de creer en Jesús, Me Dios, cago en vamos a su decir, prima sobre antes su de que Jesús se revelara no sé como Dios encarnado, Emmanuel con nosotros, un judío. Ven, chicos, a jugar. Ven, chicos, vamos a jugar. Tengo una familia que no hace mucho. Ella es una se llama Mavilia. Y recuerden, también mi nombre es Norrat. ¿Oyeron? También mi nombre es Rino Rat, lo siento chicos, pero Bubu no me gustó, lo siento. Es que lo tomé de Bobby Craft, pero quise Rino Rat. Lo combiné con un dinosaurio y un cuentaproyectil. Es como un Raptor más negrito y chicos. Bueno, esperen chicos, elijo mi arma. Ahora sí, miren chicos. Creo que tenemos aquí tenemos a la paz. Ya la maté, No, chicos, aquí hay otro. No mates. Baja de ahí, bastardo. Hola. Chicos, no disparan tan bien, la verdad. Una de esas. Porque yo voy a ser campero, chicos. Yo soy campero, lo siento. Pero soy así. No, apenas voy matando dos, tengo que matar. No lo mato, deja moverte. Por aquí había alguien, yo vi. Sí. ¿Dónde está? ¡Venga, volar! ¡Granada! ¡Au! ¡Granada! Ay, chicos, como traspasé la pared, como un verdadero crack. ¿Qué mamado? Subo rápido porque no quiero que me maten, chicos. Voy a tirar eso por aquí, pero vamos a ver por aquí. Para que no pase nada. Aparcado. A ver, aquí hay gente. Voy ganando, pero no me tengo que confiar. Es muy difícil jugar sin teléfono, chicos. Así que si va a ir algo, yo te llevo para poner el teléfono. No sé. Tengo algo de verdad. Voy a subir aquí porque por aquí.
Aparcado. Él diría mi nombre es, pero él no diría yo soy. No me confío que es más fácil ver el teléfono. Yo soy Es muy es difícil haciendo. nombre de Dios. Solo Dios puede decir yo soy. Por favor, porque hay un Esperen que respeto lleguen mayor de conmigo. tal manera que muchos sitios en la Biblia en donde decía el nombre de Esperen que Dios lleguen y conmigo. lo cambiaron a que Esperen dijese que llegue aquí conmigo. Señor con la palabra Adonai, L-O-R-D, pero no Yahvé. Ese no es un robot, chicos, no es un robot, ni nada. Se empezaron a alejar No me equivoco, me van a de asesinar. profanar y pecar, pero se empezaron a alejar. Y ahí está el problema. Ahora Le dijeron a Moisés, tú ve y habla con Dios y dinos lo que Él nos dice a nosotros y entonces nosotros lo haremos. Miren que campero es que yo estoy disparando y él me mata y nada le hago. Soy buena gente, malvado, motivar ay ya. Y así viven muchos cristianos, tristemente. Quieren a Dios en su vida abundante. Entonces los judíos Estamos aquí, chicos, que se corta. ¿Cómo puede Estamos aquí, señor. Nuevamente, tratando en lo natural de comprender lo espiritual. Unos versos antes, en el capítulo 3, Jesús le Ya sé. Espérame. Chicos, un pequeño corte. Estando reconciliados, eso es ya en buena relación con tu Padre Celestial, seremos salvos por su vida. Esto es la de Jesús. O sea que el cristiano que ha sido salvado, ¿verdad? Ha nacido de nuevo, al él realizar que Jesús resucitó, él ahora que reconoce que él es salvo por la vida de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Has recibido la reconciliación? ¿Estás en paz con Dios o todavía eres enemigo de Dios? Y recuérdense que los enemigos no entrarán en la santa ciudad. Dios está fuera, declara la palabra de Dios. Y entonces ahora realizamos lo que el comienzo de Romanos 5 nos estaba enseñando. No lo quiero perder. Yo sé que esto es un poco pesado. Es profundo. El libro de Romanos es profundo. Es la base de teología para todo creyente. Todo creyente que ha nacido de nuevo, creyó el Evangelio, ¿verdad? Ha entendido al menos el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Esa persona se promueve entonces al libro de los Hechos y al libro de los Romanos para entender cómo la iglesia actuó y por qué la iglesia actuó de esa manera, que es el libro de los Romanos. Tú necesitas conocer el libro de los Romanos. Debes escudriñarlo, porque eres justificado por la fe. En el verso 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe. Tu salvación no son por tus obras. ¿Okay? Jesús compró tu salvación derramando su sangre bendita. Él hace expiación, haciéndose propicio por ti delante de Dios. Perdón, incluso esas palabras, pero la Biblia las usa y a veces confunden explicaciones largas. Las he leído como 3 o 4 veces y me empiezan a confundir a mí. Se lo dije a mi esposa. Leo las explicaciones, pero entonces regreso a la Biblia y entonces me hace sentido, que es el Espíritu Santo. A veces el hombre confunde. ¿No te ha pasado cuando el hombre te trata de explicar mucho y yo, pero qué está diciendo? Te lees la Biblia, ahora entiendo. Ahí, hermano, es donde tú debes recurrir. Recurre a la palabra de Dios. Y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese verso primero, qué lindo verso. Tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente se anda gloriando en la esperanza de la gloria de Dios. Okay. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea que ves cómo yo estoy conectando la Biblia para entender la Biblia. O sea que mi esperanza en Dios es en lo que Jesucristo logró. Él resucitó. Ahora yo pongo mi fe en Él y no le tengo miedo a la muerte, porque Él me ha prometido vida eterna si yo como de Él. ¿Ok?
Esa sangre bendita es la que me redime, lo leímos, es la que me rescata. Y en el Antiguo Testamento, no estoy seguro si tengo mucho tiempo para llegar, pero hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros vemos en Levítico 17:11 una explicación que quiero tocar. Levítico capítulo 17, verso 11. Ahí el Señor ha instruido al pueblo en los ritos de sacrificios para agradar a Dios, porque el pecado requiere un sacrificio, ¿entiendes? Y aquí el Señor está explicando. Desde Génesis 3 vemos el ritual del sacrificio de un animal sin pecado, sin mancha, es sacrificado. ¿Se recuerdan lo que hizo Abel? Abel ofreció un sacrificio porque él reconocía la manera correcta que el Señor demandaba de su pueblo, y era ofreciendo un sacrificio. ¿Y por qué? Porque el Señor sacrificó unos animales para cubrir a Adán y Eva después que ellos habían pecado. O sea que Dios fue el primero que ofreció un sacrificio. Y ahí nos está mostrando la necesidad de Él ofrecerse. Me estaba preguntando una hermana hace poco lo que significa Jireh o Jireh, Jehová Jireh, mi proveedor. Bueno, Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio por Abraham, ¿verdad? Por Abraham. Y él reconoce cuando el Señor se le revela a él que él iba a proveer. Y literalmente el Señor proveyó sacrificio para Abraham ofrecer en ese día, y no le permitió sacrificar a su hijo Isaac, aunque en su corazón ya lo había hecho. Y entonces en ese mismo monte, cientos de años después, el Señor se ofrece como sacrificio por su propio pueblo. En el mismo monte, que es lo maravilloso, en el mismo monte que Isaac es ofrecido, es en donde Jesús completamente es ofrecido. Y para que entiendan algo más de la tradición oral de los judíos, Adán muere y es sepultado. En tradiciones orales, los judíos creían que Adán había sido sepultado. ¿En dónde? No me gusta. En el mismo lugar en donde la cruz fue clavada, enterrada en la tierra, en donde el creador del universo, como el último Adán, derrama su sangre, es en donde muchos judíos creían que había sido sepultado el primer padre. Qué interesante. Eso no está en la Biblia, pero es interesante porque entiendes la perspectiva. Ese es el barco. Muchas tradiciones. Nosotros que salimos de la Iglesia Católica tenemos muchas tradiciones, algunas buenas, otras que pueden ofuscar, confundir, oscurecer la palabra sana. Hay que tener cuidado de la doctrina, hermanos. Y en Levítico declara el verso 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. O sea que la sangre, el Señor declara, la he dado, porque es lo que tiene vida. Pues si la sangre se derrama, puede traerte vida, si es hecho correctamente, como el Señor declara. Porque todos esos sacrificios apuntan al último sacrificio de Jesús en la cruz. Y declara adicionalmente, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que a la sangre ser aplicada correctamente hace expiación. Pues entendemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que va a hacer expiación una vez por todas. En el libro de Hebreos, capítulo 9, comenzando en el verso 12. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Esto es Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Moisés hizo el encuentro para el pueblo en el desierto, lo hizo de acuerdo al patrón que él veía en el cielo. Entonces después Salomón construye el primer templo, ¿me entienden? Y se da a entender que eso el Señor se lo dio directamente cómo hacerlo. Potencialmente era un patrón del cielo, no estoy seguro, pero sí esto entendemos, que cuando Jesús
se presentó delante del Padre. Aquí declara en el verso 12, por su propia sangre. Ya no era la sangre de animales que el Señor requería bajo la ley, sino por su propia sangre entró una vez, esto es en el lugar celestial, delante del Padre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que esto ocurre al Él resucitar. Se recuerda cuando Él se le presenta, creo que era una de las Marías, y ella quiere abrazarlo, aguantarlo, y Él le dice, no, todavía no, porque no me he presentado todavía. Yo tengo que ofrecerme como sacrificio por tus amores. ¿Entienden? Porque era una ofrenda al Padre. Hay que darle a Dios lo que es de Dios, hermanos. Por eso es que se enseñan los principios bíblicos de diezmar, de ofrendar. Porque hay que darle a Dios lo que es de Dios, pero tu tiempo también. ¿De qué te sirve darle todos tus bienes a los pobres? Tu ropa, dar tu cuerpo a quemar si no tienes amor. Sin amor no podemos agradar a Dios. Así como porque no tenemos el amor de Dios en nuestra vida, hermanos. Pues esta palabra la quiero continuar leyendo. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, porque la sangre de Cristo lo ha tocado y lo ha purificado, la inmundicia se le va, ha nacido de nuevo. Es como cuando en Isaías 6 el ángel toca como carbón que había estado en el altar y le toca los labios y se le va la inmundicia al profeta. Ahí estamos viendo esa imagen, esa redención, esa pureza que el Señor está impartiendo. Y cuando el Señor imparte esa salvación, entonces la persona ya tiene una conciencia limpia y declara que ya no camina en obras muertas, porque ya esa persona no es un religioso espiritual que cita la Biblia nada más, hermanos. Ahora esa persona camina en el amor, en el fruto del Espíritu, que incluye amor, ¿verdad? Paz, gozo. Y esa persona entonces le sirve al Dios vivo en vida. Ahora no es una tradición pasada de generación en generación, es algo que yo hago porque es un domingo, es algo que yo hago porque es un martes. No. Ahora esto es tu vida. El venir a la casa de Dios es solo una parte de tu caminar con Cristo, y tú reconoces que tan importante que es estudiar aquí, tú en tu casa tienes que pasar más tiempo. Yo, como predicador, no me siento que invierto a veces suficiente tiempo en la palabra. Y alguien me dirá, en la palabra hoy como 3 horas. Bueno, mi conciencia a veces me dice que no fue suficiente. Yo debería haber estado más tiempo. No es para que me imites a mí, ¿verdad? Porque van a haber días que a lo mejor leeré la Biblia 10 minutos nada más. No me malentiendan. Pero yo caminando ando repitiendo la palabra, está dentro de mí. Yo no puedo no caminar y no pensar en la palabra. Para hacer eso tendría que entretenerme. Y ahí está el problema. Que si me entretengo, yo dejo de usar mi cerebro para las cosas que el Señor me ha llamado, sino que lo pausa el cerebro, entretenimiento. Cuidado con el entretenimiento, hermanos, ¿okay? Yo entiendo ir al parque, yo quiero ir al parque y jugar, pero cuidado, hermanos, que no sea demasiado. Y en el verso 22 brincamos en Hebreos 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso es que nosotros empezamos a entender la función de la sangre para el lavamiento del pecado. Pero solo la sangre perfecta de nuestro Redentor tiene la capacidad de limpiarnos de nuestro pecado pasado, presente y futuro para siempre. Solo la sangre de Cristo. Y por eso es que nosotros entonces hacemos lo que en Primera de Pedro, capítulo 1, 16, declara. Esto es grande, hermanos. Cuando lo encuentren en su Biblia, pónganse en de pie. Hunter-killer drone deployed. Friendly hunter-killer drone deployed. Enemy XS-1 Goliath incoming. Primera de Pedro, capítulo 1. Enemy XS-1 Goliath is landing. Heads up. Para mí es un gran privilegio, un honor, el poder continuar aquí en la casa del Señor, perseverando, unánimes,
como en el tiempo de la iglesia primitiva. Hermanos, busquemos más y más eso, el venir delante de la presencia del Señor en la iglesia, en las casas. Hombres, los voy a retar. Mujeres, apoyen a sus esposos. Y hombres, aun si no te apoyan, tú pon tu Biblia en un lugar especial en tu casa y conviértelo en un lugar en donde tú estudias la palabra de Dios un ratito. No tengas miedo de hacerlo públicamente. Y si te preguntan, ¿quieres que te la lea en voz alta? Y la lees en voz alta, hermano. Hazlo, aunque sean unos minutitos. Comienza a tocar la palabra de Dios, a examinarla, a escudriñarla. Verso 16 de Primera de Pedro 1. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En temor de qué manera? Bueno, en el conocimiento que a Dios primero tú sirves. ¿Entiendes? No en temor del diablo, porque entendemos que caminas en amor. O sea, que estás caminando en un conocimiento continuo de que Dios lo ve todo y Él está en ti. Por lo tanto, tú eres santo, porque Él es santo. Camina de acuerdo a la santidad que Él te ha impartido, te ha impactado, te ha tocado, ¿ok? Y declara: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Le pueden dar gracias. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, ¿con qué has sido tú comprado? Con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Viste? Tu fe no es en tu fe, tu fe es en Dios. Ya no tienes que tener temor de que no vas a poder, porque todo lo puede por medio de Cristo que te fortalece. Y más es el que está en ti que el que está en el mundo. Hermanos, somos más que vencedores. ¡Aleluya! Un aplauso al Señor. Verso 19, qué lindo verso. Aquí ha terminado este video. Espero que les haya gustado. Dejen su like y sus comentarios y su suscripción. Adiós.